En esta oportunidad vamos a tocar el tema de recursos y medios de impugnación. Evidentemente esta temática es muy amplia porque estamos hablando de todos los medios de recursos impugnativos que están previstos en la Constitución Política del Estado en el artículo 180 en su parágrafo segundo. Sin embargo, no es menos cierto que también en 30 minutos es casi más que imposible llevar a desarrollar toda esta temática. Sin embargo, vamos a tratar de ser lo más sucintos posible y vamos a tratar de tocar un tema de impugnación o un instituto de impugnación que habitualmente se utiliza con más preeminencia. Entonces, comenzamos diciendo que los recursos y medios de impugnación significa pues dar vuelta o retroceso a un lugar donde salió. Pero, sin embargo, no es menos cierto que Eduardo Couture manifiesta que los medios de impugnación o subsanación generalmente son aquellos para corregir los errores que eventualmente adolece una resolución judicial, siempre dirigido a provocar la revisión. O sea, no estamos conformes con esa resolución y nosotros tenemos que provocar, obviamente, esa reforma a esa resolución de primera instancia, ¿no? Con la finalidad de que lo revise en algunos casos el mismo juez y en otros el superior jerárquico, ¿no? Ante esa eventualidad vamos a encontrar siempre de que existen algunos requisitos. Por ejemplo, entre los requisitos subjetivos tenemos que solamente pueden recurrir de las resoluciones las partes que intervienen en el proceso, ya sea demandante y demandado, tomando en cuenta siempre algunos principios fundamentales, como son las reformatio in peius, por ejemplo. O sea, ¿qué significa? Si yo como demandante apeló, mi situación no puede ser agravada si es que no apela a la misma vez el demandado. Si yo he ganado la demanda y yo apelo, no puede haber una reforma en mi propio perjuicio, porque yo he activado esa apelación. Y ese instituto está debidamente modulado en materia civil en el artículo 265 en su parágrafo segundo. Y se conoce en la doctrina como el reformatio in peius. No puede haber reforma en perjuicio de mí mismo. En otras palabras. 2. Situación que en aquella se encuentra respecto al tipo de resolución impugnada. O sea, tenemos que tomar en cuenta qué tipo de resolución vamos a impugnar. Como les he manifestado, no todas tienen el mismo procedimiento, pero tenemos que utilizar nosotros el recurso adecuado. Y tiene que ser el juez competente. Generalmente los recursos se plantean ante el mismo tribunal o juez que ha emitido esa resolución. ¿Para qué? Para que sea analizada y reformada o dejada sin efecto ante el mismo o ante el superior en grado, de acuerdo, obviamente, como se ha manifestado anteriormente, al procedimiento. Sin embargo, no es menos cierto también que existen requisitos objetivos. Por ejemplo, estos recursos deben ser idóneos, lo que significa que debe estar enmarcado en nuestra norma. Si no está un recurso enmarcado en nuestra norma, no podrá ser atendido. ¿Por qué? Porque las normas procesales son de orden público y de cumplimiento obligatorio. Esto subyace obviamente como un principio fundamental también previsto en el artículo 5 del procesal civil, ¿no? Y 2, deben atacar la resolución emitida para que conozca el órgano correspondiente. Como les he manifestado, yo ataco una determinada resolución, por decir un auto interlocutorio definitivo que data de fecha tanto, que está a fojas tanto. Entonces tengo que especificar bien qué es lo que estoy atacando. No hay que incurrir, obviamente, en esos errores. Pero, sin embargo, también existen requisitos de lugar, tiempo y forma. Por ejemplo, el requisito de lugar debe ser planteado ante el mismo juez que emitió la sentencia o la eventual resolución. Ante el mismo, ¿no? Él obviamente lo va a admitir y va a remitir ante el superior en grado, si corresponde. B, tiempo. Se debe respetar los plazos establecidos por ley. Si se tiene, por decir, 10 días para apelar, se lo tiene que hacer dentro de los 10 días, obviamente tomando en cuenta los plazos procesales. Ustedes muy bien conocen que en materia civil existen plazos, aquellos que son mayores de 15 días, se va a contar
todo. O sea, el plazo se cuenta de acuerdo al calendario gregoriano. En cambio, si los plazos son menores a 15 días, solamente se van a contar días hábiles, ¿no? Eso ya lo tienen bien claro porque está en procedimiento en cuanto se refiere a los plazos. Y la forma dice que los recursos deben plantearse necesariamente por escrito. No todos, por si acaso. Vamos a ir verificando más adelante. Y en cuanto se refiere a la activación de este recurso, se tiene que hacer notar siempre en todos recursos de impugnación el error injudicando o el error improcedendo en el que haya incurrido el juez. Estos errores significan el error improcedendo, que es error en el procedimiento, y el error injudicando, el error en la norma sustantiva. Sin embargo, el legislador boliviano también ha establecido una tercera causal, que sería la errónea valoración de las pruebas, ¿no? Eso tiene que estar también bastante claro en nuestro procedimiento y en nuestro obrar. Bien, ahora sí, el artículo 252 nos habla de los medios de impugnación. Y aquí vamos a poder ver los medios de impugnación que están establecidos en nuestro procedimiento. El artículo 252 son el recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de casación, el recurso de compulsa y revisión extraordinaria de sentencia. Ustedes ya verán de que va a ser imposible que en media hora lleguemos a tocar todo. Sin embargo, vamos a tratar de tocar un tema más habitual, ¿no? Que sería el recurso de reposición y el recurso de apelación. Esperemos llegar a explicar eso en el límite de tiempo. El recurso de reposición. ¿En qué consiste? El artículo 253 expresa que el recurso de reposición procede contra las providencias y autos interlocutorios, con objeto de que la autoridad judicial advierta de su error y los modifique o deje sin efecto. En definitiva, también los anule. Pero, ¿en qué momento se puede plantear este recurso? Que va solamente contra providencias de mero trámite o autos interlocutores que no atacan el fondo. Este recurso podrá plantearse en cualquier momento del proceso, inclusive dice en ejecución de sentencia. Si es que emite una resolución o una providencia de esa naturaleza, se la puede impugnar mediante este instituto de reposición. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? El recurso de reposición se interpone verbalmente en audiencia o por escrito fundamentado en el plazo de 3 días contados a partir de la notificación con la providencia o auto. Como bien les he dicho, cuando tenemos los requisitos de forma, generalmente dicen que los recursos de impugnación se deben plantear de manera escrita. Pero esa sería la regla. La excepción está precisamente en este instituto, el recurso de reposición, como es solamente contra providencias y autos interlocutores que no afectan el fondo, puede ser planteado de manera oral, ¿no? Entonces, el parágrafo segundo nos dice que la autoridad judicial podrá resolver inmediatamente, cuando es oral, sin sustanciación, ¿no? Manteniendo el recurso, modificando o dejando sin efecto siempre, ¿no? Entonces, está debidamente modulado. Pero el parágrafo tercero nos indica que el recurso planteado por escrito, cuando plantean por escrito, tiene que ser contestado en el plazo de 3 días. Ya, con respuesta o sin ella se tiene que resolver, ¿no? Y cuando es planteado de manera oral, se tiene que resolver en el mismo acto, ¿no? El parágrafo cuarto nos dice el recurso de reposición planteado en la audiencia, ¿ven? Esto es de manera oral contra providencias, será contestado en la misma y deberá ser resuelto inmediatamente. Dos formas de resolución. Una de procedimiento de este tipo de recurso. Uno es escrito y otro es oral, ¿no? Y posteriormente, dice, la apelación contra autos interlocutorios podrá ser alternativa del recurso de reposición, debiendo deducir ambos recursos de manera conjunta. ¿Esto qué significa, queridos alumnos? De que cuando yo planteo un recurso de reposición, ahí mismo en el recurso de reposición tengo que decir que si acaso no fuera atendida mi recurso de reposición, alternativamente planteo el recurso de apelación. El recurso de reposición lo va a resolver el mismo juez en este caso.
solamente en este tipo de recurso. Pero si no nos da la razón, le estoy planteando alternativamente el recurso de apelación. Entonces, si no nos da la razón, va a remitir al superior en grado para que resuelva el mismo. Entonces, este es un recurso sine qua non, es único en su género, ¿no? Porque tiene, miren, se puede plantear de manera escrita y de manera oral, pero en cuanto se refiere al recurso de apelación, tengo que plantear el recurso de reposición, pero en el mismo recurso tengo que alternativamente plantear la apelación para que el superior en grado lo atienda. ¿Ven? Es un instituto sine qua non, único en su género, que se tramita de esta forma. Y la irrecursabilidad de la resolución. Las resoluciones que modificar, dejar sin efecto, la recursividad, ya sea por el mismo o por el superior, ya es inimpugnable, ¿no? Pero aquí te da la salvedad, ya no me va a atender más. Sin perjuicio, dice, de que este agravio que yo estoy aludiendo en este recurso, pueda también utilizarlo como un agravio más en la sentencia. O sea, no está todo perdido. Tengo la apelación, tengo el recurso de reposición, tengo la apelación, y si no me dan la razón, ese mismo agravio puedo utilizar si es que eventualmente pierdo en el proceso al momento de interponer el recurso de apelación de la sentencia definitiva. Bien, nos vamos con el segundo recurso, que es el recurso de apelación, y este hay que tener un poquito más de incidencia porque no nos va a alcanzar más tiempo. Ya hemos tocado el recurso de reposición, ahora vamos a tocar el recurso de apelación. ¿Cuál es el objeto del recurso de apelación? El objeto del recurso de apelación es lograr la corrección o rectificación de lo resuelto por el juez o tribunal acuo. Tribunal acuo significa el tribunal de primera instancia, ¿no? Y tengo que, obviamente, tachar de que esa resolución ha sido injusta o ilegal. Uno de los dos. Miren, aquí dice injusto o ilegal. No estoy diciendo injusto e ilegal, para que sean ambos, ¿no? Puedo acudir a una de las vertientes. Ustedes muy bien saben que la palabra o y en la palabra y en las técnicas recursivas ya ha sido modulado por el Tribunal Constitucional, porque la palabra o significa disyuntiva. En cambio, la palabra y significa conjuntiva, copulativa, ¿no? Entonces tendría que ser injusto o ilegal, lo uno o lo otro. Aquí no te está diciendo ambos, ¿no? ¿Para qué? Para que en definitiva el superior en grado se pronuncie en segunda instancia para ver si es que es evidente esas vulneraciones. Pero ¿cuál es la naturaleza y el objeto de nuestra apelación? El legislador boliviano en el artículo 256 ha manifestado que la apelación es un recurso ordinario concedido en favor de la parte litigante que impugne una resolución judicial. Pero esta resolución judicial tiene que causarle agravio, ¿no? Hemos dicho que sea injusto o que sea ilegal. Con sus dos vertientes, error injudicando, error improcedendo, o en el tercer caso, mala o ninguna valoración de la prueba, ¿no? Con la finalidad de que el Tribunal Superior modifique, revoque, deje sin efecto o anule esa resolución apelada. Ahora, ¿cuándo procede el recurso de apelación? El recurso de apelación procede contra las sentencias y autos definitivos y resoluciones que expresamente establezca la ley. Cuidado. Por ejemplo, un recurso de apelación directamente se podrá contra un recurso de reposición, contra una mera providencia. No, contra una mera providencia no va. Tendría que ser necesariamente contra una sentencia o auto definitivo, porque para una providencia o auto interlocutorio simple, tenemos otro tipo de recurso, que es el anterior que hemos mencionado, que es el recurso de reposición que está previsto en el artículo 253. Entonces tenemos que encontrar el recurso idóneo. Si nos equivocamos, corremos el riesgo de que nos rechacen en la tramitación de este recurso, ¿no? El parágrafo 2 dice que no se consideran como causales de apelación errores de derecho que no afecten la parte resolutiva de la sentencia. Si es que existen errores de derecho que son insignificantes, que no vayan a afectar la sentencia misma, el fondo de la litis, entonces no merece una apelación.
Para eso tenemos el recurso de explicación, complementación y enmienda, para corregir algún error, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso, que la apelación solamente es para la sentencia autos definitivos. No es para aquellas que no afecten la parte resolutiva de la sentencia. Sin embargo, el legislador también ha puesto un límite y dice: no procede la apelación contra providencias de simple sustanciación o resoluciones contra las cuales la ley expresamente las prohíbe. Aquí yo ya les doy la razón de lo anteriormente explicado. Yo tengo que apelar solamente de una sentencia o un auto definitivo. Las providencias no puedo interponer directamente la apelación. Tengo que ser recurso de repulsión con alternativa de apelación, como anteladamente hemos analizado. ¿Cuáles son los efectos de la apelación? El recurso de apelación, sin perjuicio siempre de lo establecido para la ejecución provisional de sentencias, delimita y expresa que se puede plantear en 3 efectos. Apelación en efecto suspensivo, en efecto devolutivo y en efecto diferido, ¿no? Vamos analizando cada uno de ellos. ¿Qué es la apelación en efecto suspensivo? Como su nombre indica, entonces dice, en cuyo caso la competencia de la autoridad judicial se suspende. Yo interpongo el recurso de apelación ante el juez público número 1 de la capital, cualquiera sea la capital. Y apenas planteo, lo único que puede hacer el juez es admitir o negar cuando es extremadamente improcedente, ¿no? Entonces tiene que admitir y tramitarlo, nada más. Por eso dice que le suspende la competencia. El juez ya no puede resolver absolutamente nada porque ya se ha interpuesto el recurso de apelación. Desde que se expide el auto de concesión hasta que el tribunal de segunda instancia devuelva el expediente para que se cumpla lo resuelto por el superior en grado. Impidiendo la ejecución de la sentencia o auto definitivo. No puede ejecutar, a no ser que se haya tramitado la ejecución provisional de la sentencia, que es otro instituto, que en el anterior procedimiento se llamaba ejecución anticipada de sentencia. Aquí ha cambiado de nombre nada más, es ejecución provisional de sentencia. En el apelación en efecto devolutivo, en cuyo caso, dice, se permite la prosecución de los trámites en lo principal, o sea que el juez no va a perder la competencia, pero se va a interponer el recurso de apelación sin perjuicio de alzada. Se va a estar tramitando el recurso de apelación ante el superior, pero abajo el juez acuo, el juez de origen, puede seguir tramitando algunos actuados procesales. No le quita ni le corta la competencia. En cambio, el anterior que hemos analizado, como su nombre indica, es en efecto suspensivo. Suspende la competencia del juez de primera instancia, ¿no? ¿Y cómo se tramita? Se debe indicar, el juez va a indicar cuando admita las piezas estrictamente necesarias a fotocopiarse, que deberán ser legalizadas. ¿Quién va a legalizar? El secretario, ¿no? Y su remisión separadamente al Tribunal Superior en caso de la falta de pago de los gastos para las fotocopias legalizadas deferidas en el plazo de 48 horas computables a partir de la notificación con el auto de la concesión. Se aplicará su caducidad y ejecutoria de la resolución. ¿De qué debemos cuidarnos con este tipo de apelación? Cuando hacemos una apelación en efecto devolutivo, primero no suspende la competencia del juez, va a seguir tramitando lo que tenga que tramitar, pero aquí nos dice que tenemos que sacar fotocopias de las piezas estrictamente necesarias. Hacemos legalizar, ¿ya? Y esa carga de nosotros está impelida para que podamos cumplir en el plazo de 48 horas. Si no cumplimos en el plazo de 48 horas, va a caducar nuestro derecho, por tanto se va a quedar ejecutoriada la resolución impugnada. O sea, hay que tener cuidado con eso nada más, ¿no? Pero se la tramita desde ese punto de vista. Y una característica importante es de que aquí se tramita la apelación ante el superior en grado con las fotocopias legalizadas. En cambio, en el anterior, que es la apelación en efecto suspensivo, como su nombre indica, suspende la competencia porque todo el expediente sube ante el superior, el original, ¿no? En cambio, en esta apelación en efecto devolutivo, como su nombre indica,
va a las fotocopias y luego nos devuelven las fotocopias juntamente la resolución de alzada. Bien, apelación en efecto diferido. ¿En qué consiste esta apelación? Dice, en cuyo caso se limitará al simple anuncio del recurso, sin perjuicio del cumplimiento de la resolución impugnada y sin que se suspenda el proceso. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí el legislador boliviano? Para que yo plantee la apelación en efecto diferido, yo solamente necesito decir, señora juez o señor juez, la palabra, por favor, interpongo sobre esa decisión que usted ha tomado la apelación en efecto diferido. Pido se tenga en cuenta. ¿Con qué finalidad estoy pidiendo eso? Porque, como su nombre indica, diferido, a hoy día yo protesto que voy a hacer el anuncio de apelación en efecto diferido y después, cuando yo esté apelando de la sentencia, voy a formalizar esa apelación. Por eso es diferido. Interpongo en la tramitación del proceso, pero lo objetivizo, lo presento y hago el desarrollo de los agravios al apelar de la sentencia. Por eso es diferido, se difiere para el último. El legislador boliviano nos dice, se reservará la interposición y fundamentación juntamente con una eventual apelación de la sentencia. Si la sentencia fuera apelada, se correrá en traslado de ambos recursos, ¿no? Tanto de la apelación general como la apelación en efecto diferido. Por eso va a entrar eso también como un agravio más. ¿Se corre en traslado con qué finalidad? Que la otra parte pueda contestarla, a fin de no causar indefensión, siempre en virtud del principio de igualdad que está prevista en la Constitución Política del Estado en el artículo 119, ¿no? Se tiene que llevar a cabo todo el proceso en un juego limpio entre quien ataca y se defiende, dice, ¿no? La jurisprudencia y principalmente en la obra de Cecilia Pomareda Rosenauer, ¿no? Y eso es verdad. Desde ningún punto de vista podemos vulnerar el sagrado derecho a la defensa que está prevista en el artículo 119, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. Ahora bien, si la sentencia no fuera apelada por la misma parte que ha anunciado la apelación en efecto diferido, esta se tiene por desistida, pues, porque se supone que yo tengo que objetivizarla, esa apelación en efecto diferido juntamente con la sentencia. Pero si no apelo, quiere decir que estoy desistiendo también de la misma. Bien, procedencia de las apelaciones suspensiva, devolutiva y diferida. ¿Cuándo? Aquí el legislador volviente está explicando y te está diciendo cuándo tienes que interponer una apelación en efecto suspensivo, cuándo una apelación en efecto devolutivo y cuándo en efecto diferido. Y ahí vamos. El artículo 260 en su parágrafo primero te dice la apelación tendrá efecto suspensivo solo en proceso ordinario, cuando se trate de sentencias o autos que pongan fin al litigio o hagan imposible su continuación. Aquí ya te está diciendo los requisitos. ¿En qué tipo de proceso se puede interponer el recurso de apelación en efecto suspensivo? Solo en proceso ordinario. Y además, cuando se trate de sentencias o autos definitivos que pongan fin al litigio, que hayan resuelto el fondo, ¿no? Y hagan imposible su continuación. Eso se tiene que tener bastante claro. Para eso es la apelación en efecto suspensivo. El parágrafo 2 ya nos aclara más y nos dice, en los demás casos, ¿ya? La apelación tendrá efecto, tendrá un efecto no suspensivo y deberá ser concedida devolutivamente. Solo de la apelación en proceso ordinario vamos a poder plantear en efecto suspensivo. En los demás casos, solamente devolutivamente, ¿no? Ya te está diciendo cómo tienes que tramitar. El parágrafo tercero a su turno de esta norma también te dice, el anuncio y posterior interposición de la apelación en efecto diferido, ahora te está diciendo contra qué resoluciones tú puedes plantear en efecto diferido. Procederá contra las siguientes resoluciones en primera instancia. Cuando se dicten autos interlocutores que resolvieran cuestiones previas. Aló, ¿sí? ¿Puedo continuar? Hola, ¿puedo continuar? Sí, adelante, doctor. Alguien está interrumpiendo. Por favor, les ruego de que guarde silencio.
Cuando se trate de apelación en efecto diferido, dice que va a ser para las siguientes resoluciones. Contra los autos interlocutores que resuelven excepciones previas, excepto las mencionadas en el artículo 367, parágrafo 1, numeral 3. Eso significa una adhesión a la demanda, ¿verdad? Contra los autos interlocutores que resuelven incidentes. Si plantean incidente y me va mal en un incidente, por decir, planteo incidente de nulidad, me va mal en el incidente, entonces le digo, señora juez, por favor, la palabra, auguro que estoy interponiendo el recurso de apelación en efecto diferido, cuya fundamentación e interposición lo voy a objetivizar eventualmente con la apelación de una sentencia, o sea, al último, ya le estoy indicando. Eso cuando resuelva incidentes. Sobre resoluciones de proposición, producción, denegación y diligenciamiento de prueba. Todas las resoluciones que tengan que ver con la prueba, con su producción, delegación y diligenciamiento, también tengo que interponer el recurso de apelación en efecto diferido. No puedo plantear ni siquiera devolutivo ni suspensivo. Tiene que ser en efecto diferido. ¿Ya? O sea que no me dan la razón, quiero hacer producir, por decir, una inspección y reconstrucción, porque ahora también ya existe la inspección y reconstrucción en materia civil, y me niegan ese derecho, entonces yo interpongo, auguro que voy a interponer la apelación en efecto diferido, juntamente eventualmente una apelación de la sentencia, ¿no? Segundo. Tercero, las resoluciones que no cortaren el procedimiento ulterior, salvo que el presente código disponga lo contrario. O sea, cualquier otra resolución que no cortare el procedimiento también puedo apelar en efecto diferido. Por eso es importante, pues, diferenciar, ¿no? El autointerlocutorio simple, el autointerlocutor definitivo, las sentencias, las providencias, entonces hay que reconocerlas. El artículo 262 habla de la apelación de autos interlocutorios. Y dice el recurso de apelación contra autos interlocutores. Aquí no te está diciendo definitivos, ¿no? Está diciendo solamente autos interlocutores, porque ya no hay tampoco una mención de auto interlocutor simple y definitivo en nuestro procedimiento. En el anterior había, actualmente ya no. Se regirá por lo dispuesto en el artículo anterior con las siguientes modificaciones. Si se tratara de autos interlocutores dictados fuera de audiencia, se podrá apelar de ellas en el plazo de 3 días. Claro que lo voy a hacer devolutivamente, pero tengo 3 días. Si es que no han sido interpuestas dentro de audiencia, si es que han sido interpuestas de manera escrita, yo también voy a plantear de manera escrita, pero dentro del plazo de 3 días. Esta se va a correr en traslado por el principio de igualdad que hemos manifestado. La contraparte podrá constar en el mismo plazo, principio de igualdad. Ahora bien, si se tratara de autos interlocutorios dictados en audiencia, dice, deberá anunciarse la apelación en ella e interponerse y sustanciarse dentro del plazo para apelar previsto en el numeral anterior. O sea, si es que es escrito, entonces lo vamos a plantear, va a correr traslado y va a resolver. ¿Ya? Y va a admitir para que se resuelva al final. En cambio, cuando es estrictamente oral, entonces nosotros lo planteamos en la misma audiencia, se va a sustanciar, pero tengo que formalizarlo al final, juntamente una apelación de la sentencia, si acaso perdiere, ¿no? Esa es la característica de la apelación en efecto diferido. Ahora bien, la concesión. ¿Qué te dice el legislador? Es bien formalista en materia civil. Existen muchos principios que tienden a que inclusive sean negadas nuestros recursos por algunos formalismos, aunque los formalismos excesivos, de acuerdo a la jurisprudencia y doctrina, están yendo desapareciendo poco a poco, ¿no? De a poco. ¿Qué dice? Interpuesta en la forma y plazo la apelación, será admitida con indicación expresa del efecto. O sea que el juez te tiene que decir, interpongo un recurso de apelación. Le admito, se admite el recurso de apelación en efecto suspensivo, se admite en efecto devolutivo o se admite en efecto diferido. Te tiene que indicar el juez en qué efecto. Por decir, si estoy apelando de la sentencia en un proceso ordinario,
¿En qué tipo de efecto me tiene que admitir? Tiene que admitirme en efecto suspensivo. Pero ¿qué pasa si no me atiende de acuerdo al procedimiento? Yo planteo en un recurso ordinario el recurso de apelación y me admite mi apelación en efecto devolutivo. Yo tengo que reclamar. Y el legislador boliviano en parágrafo segundo dice claramente, si el recurso fuere rechazado o fuere concedido en un efecto que no correspondiere, la parte interesada podrá hacer uso del recurso de compulsa. Yo le voy a compulsar a este juez y le voy a decir al superior, señor juez o tribunal, yo he interpuesto el recurso de apelación ante el juez público primero de la capital, de un proceso ordinario, y este tenía que haberme concedido en efecto suspensivo, pero me está concediendo en efecto devolutivo. Entonces, el superior en grado, con el trámite de la compulsa, va a pedir que eleven todos los obrados arriba y va a analizar y va a resolver. Y si es que es evidente las vulneraciones que yo estoy denunciando, con razón se me va a dar lugar y le va a instar a que me otorgue la apelación en efecto suspensivo y no devolutivo. Para eso sirve el instituto y el recurso de compulsa, que evidentemente hoy día creo que no lo vamos a poder tocar. Bien, hasta aquí sería lo que tendríamos que tocar, porque ya hemos ocupado todo el tiempo. Si es que hay alguna duda sobre estos dos institutos, estamos prestos a las interrogantes que puedan efectivizar. Muchas gracias. Felicidades por tan enriquecedora ponencia, doctor. Estoy segura que la exposición es de mucha utilidad para todos los presentes y será manifestada en el ámbito laboral. Bien, vamos a pasar a la ronda de preguntas. La primera, doctor. ¿Cuál es el tiempo para la resolución de la apelación una vez presentado al juez ad quem? Ya. Ustedes muy bien saben de que en derecho procesal civil ya existen dos tipos de audiencias. Ya el procedimiento ha sido modificado bastante, ¿no? Entonces, ¿qué dice el procedimiento? Existe una audiencia preliminar y existe también una audiencia complementaria. Entonces, cuando nosotros terminemos la audiencia complementaria, inmediatamente el juez tendría que resolver la sentencia. Pero en algunos casos, la autoridad judicial solamente lee la parte resolutiva de la resolución y después señala una nueva audiencia para dar lectura a la resolución de manera completa. Por tanto, tomando en cuenta la pregunta, esta se tiene que resolver en la audiencia complementaria, por lo general, pero como hemos manifestado claro y concretamente, el juez puede darse la posibilidad de resolver solamente, dictar la parte resolutiva y posteriormente señalar una nueva audiencia que no va a ser más allá de los 20 días para que dicte la resolución completa. Esa sería la respuesta. Y esto se encuentra debidamente modulado en el artículo 368 adelante del procesal civil. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Pasamos a la siguiente cuestionante. ¿Podría comentarnos en su área de acción la aplicación de alguno de estos recursos? ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Por supuesto. ¿Podría comentarnos en su área de acción la aplicación de alguno de estos recursos? Claro, el área de acción obviamente está vinculada al derecho al reclamo. El ámbito de aplicación está en todo el procedimiento. En todo el procedimiento yo puedo interponer las técnicas recursivas basándome en una norma principal, ¿no? Que es el artículo 180, parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, que es el derecho sagrado a la impugnación. Y esta, obviamente, está debidamente modulada a partir del artículo 254 y siguientes en el procedimiento civil. Y la área de aplicación está precisamente para impugnar
los decretos, los simples decretos, los autos interlocutorios, las sentencias y autos interlocutorios que den fin al proceso. Y ya pasando por la sentencia tenemos la posibilidad también de impugnar un auto de vista. Cuando nosotros apelamos, sube ante el superior en grado esta apelación, va a salir una resolución eventualmente de la sala del Tribunal Departamental en su sala civil. Esto es el de los vocales, ¿no? Sale un auto de vista y ese auto de vista también puedo impugnarlo mediante el recurso de casación. Y eventualmente, si este recurso de casación no nos atiende de manera positiva, obviamente hubiéramos agotado los recursos ordinarios. Sin embargo, el legislador boliviano también nos da una posibilidad que cuando existen requisitos puntuales, como por ejemplo haber utilizado prueba falsa, documental falsa, o hayan declarado testigos falsos y que esa prueba sí haya sido contundente para tomar una determinación en una resolución, se nos habilita el recurso de revisión extraordinaria de sentencia que se le puede efectivizar dentro del plazo de 1 año, ¿no? Eso también se encuentra debidamente modulado en nuestro procedimiento. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cuál es la eficacia de la presentación escrita de la apelación con relación a la oral? ¿Y se puede presentar pruebas de apelación escrita? Bien, acá hay que tomar en cuenta un aspecto importante. El instituto de la apelación está debidamente modulada. Ya les he manifestado que es principalmente para aquellos procesos ordinarios solamente el recurso de apelación. Pero también eso no deja dar lugar a que se pueda presentar prueba en segunda instancia. ¿Se puede presentar prueba en segunda instancia? Por supuesto que sí, ¿no? U ofrecer la prueba en segunda instancia, pero hay que cumplir también con ciertos requisitos. Por ejemplo, uno de los requisitos es cuando yo no he podido hacer producir la prueba en primera instancia. Por decir, mi testigo ha viajado, no estaba aquí, o mis testigos no me han dado la posibilidad de declarar y ya ha pasado la etapa de las probanzas, ya sea en la audiencia preliminar y en la audiencia complementaria, entonces yo puedo habilitar eventualmente que esos testigos declaren en segunda instancia. ¿Por qué? Porque estos han sido ofrecidos oportunamente y que no han declarado por una causa no imputable a mi persona. O sea, como parte estamos hablando, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el Instituto de la Apelación, si se activa de buena manera, va a atacar primeramente los agravios, menester siempre, obviamente, al principio citra petita o ex silentio. Ese principio indica de que si yo estoy mencionando 3 agravios, el superior en grado me tiene que responder a estos 3 agravios al resolver mi apelación. Lo mismo que en materia penal, ¿no? Que también está debidamente modulada a partir de esta doctrina que le estoy mencionando, el citra petita o ex silentio. En materia penal se analiza el tantum appelatio quantum devolution. O sea, tiene que responderme a cada uno de los agravios, porque si no me responde a esos agravios, o a uno de los agravios, la sentencia, la resolución de segunda instancia ya es incongruente. Habría una resolución de incongruencia omisiva. O cuando me responden más allá de lo solicitado, ya sería una resolución ultra petition, más allá de lo solicitado. Entonces hay que cuidar todos esos aspectos de que vayan dentro del marco de lo correcto, manejando siempre los principios fundamentales de la impugnación, ¿no? Esa sería la respuesta en cuanto se refiere a esa pregunta. Bien, doctor, muchas gracias. Y finalmente, ¿en qué tipo de procesos se realiza la apelación con efecto devolutivo? La apelación con efecto devolutivo, como hemos manifestado, se realiza en todos los casos que no sea proceso ordinario y que exista la posibilidad de resolver cualquier incidente. Hemos manifestado las excepciones e incidentes se resuelven mediante la apelación en efecto devolutivo, ¿no? Con excepción de las sentencias y autos
definitivos, que están debidamente plasmados para la apelación en efecto suspensivo. Y al margen de aquello, también debemos dejar de mencionar lo siguiente. No podemos plantear, por ejemplo, una apelación en efecto devolutivo cuando se trate de la producción, diligenciamiento o promoción de la prueba. Cuando hablamos de la prueba, estamos prohibidos de plantear apelación en efecto devolutivo. Ahí hay que plantear en efecto diferido, tal cual hemos explicado en la norma, ¿no? Entonces, hay que ser bien pertinente al momento de plantear. Existen institutos que están debidamente delimitados, porque ahí el procedimiento que acabamos de mencionar te dice, para las sentencias definitivas y autos, está la sentencia, está el recurso de apelación en efecto suspensivo. Para los incidentes y excepciones y otras delimitadas en el procedimiento están establecidas en la apelación en efecto devolutivo. Y para el diligenciamiento de prueba y todos sus efectos con relación a esta prueba es en efecto diferido. Entonces está debidamente enmarcado este tipo de interposición de recursos que dan lugar a que no haya ningún tipo de error. A no ser que haya mala información, un error del que esté interponiendo el recurso, podíamos cometer ese lapsus, ¿no? Pero todo está en el procedimiento a fin de delimitar las competencias, los trámites y los procedimientos establecidos por el legislador boliviano. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Nuevamente queremos agradecer su presencia en la reunión, doctor, y felicitarlo por su excelente ponencia.